me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, Café con Sabor Amargo está en el aire. Señores, gracias por estar con nosotros, como todos los martes, en un programa más de Café con Sabor Amargo, con don Luis Correa. Mira, don Luis, gracias como todos los martes. Aquí Gracias, desde la Gerardo. sana distancia. Gracias. Saludos a quienes nos ven. Que pasen un buen día. A pesar de las circunstancias, creo que tenemos que ser positivos en nuestra vida. Oye, Luis, ¿cómo puedo ser positivo en la vida? Ahora sí, como adivino te voy a preguntar. Cuando veo que ya a año, 5 meses o casi un año y medio de un gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como que México cada día buscar culpables, echar la culpa a todos de lo que haces, ver que en México la situación económica cada día peor, si se pierden empleos, si pasa algo, perdóneme, la culpa no es mía, es culpa de los neoliberales, de los empresarios, de los hijos de, pero yo ya lo dije en mi mañanera, yo soy un hombre honesto, ¿sí? No hay corrupción desde que llegué, no existen los Bartlett en mi gobierno, por favor, ténganme confianza. Entonces, ¿cómo puedo yo, como mexicano, como yucateco, decir, oye, todo está bien? O sea, no entiendo. Bueno, hoy sí me agarraste, Gerardo, porque normalmente digo que soy un pesimista consistente. Y el día que digo que hay que ser positivo, me agarras por allá y me enfrentas o me pones en la cara de la realidad de México. En primer lugar, quisiera aclarar mi expresión de positivo para no distorsionar con el comentario que vamos a hacer. En primer lugar, creo que en buena medida lo que sea de nuestra vida viene de adentro de nosotros, ¿no? Si nosotros tenemos cargas positivas y tenemos alegría dentro de nuestro ser, veremos las cosas diferentes. Eso no quiere decir que nos engañemos de lo que pase a nuestro alrededor, sino que a pesar de lo que pase a nuestro alrededor, tenemos la capacidad de ser felices. Finalmente, la felicidad de una persona, así lo creo, no estriba en los estímulos externos, sino en la fortaleza interna del ser humano. Entonces, por eso digo que a pesar de las circunstancias, por eso digo, no neguemos lo que pasa a nuestro alrededor, ni en materia económica, ni en materia política, ni en materia de salud, sino que a pesar de eso, seamos optimistas para que ese exterior o esa exterioridad, o el entorno, o el ambiente, quieran llamarle, no nos aplaste a nosotros como seres humanos y tengamos la capacidad, el ánimo, la voluntad y el esfuerzo dirigido a superar ese entorno que nos rodea. Ahora voy a lo que tú decías. Definitivamente es difícil ser optimista más que positivo en lo personal, optimista frente al mundo que nos rodea y las señales que nos da todos los días, ¿no? Creo que en las últimas semanas nos hemos dedicado a analizar una serie de acontecimientos que en el espacio limitadísimo de una semana suceden por voluntad de quien preside el gobierno federal, por voluntad de Andrés Manuel López Obrador. Porque definitivamente es impensable que lo que sucede entre sus colaboradores, lo que sucede en el gabinete, lo que sucede en su partido, lo que sucede en la política nacional, en buena medida no esté dictado o en toda su dimensión, dictado, normado, orientado y mandado directamente por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, realmente nos vemos un México dirigido de manera unipersonal, porque no creo que los criterios que use él sean fácilmente compartidos ni por los suyos. Por eso a veces vemos debates públicos de alguna manera así planteados entre propuestas alentadas por Andrés Manuel y frenadas, cuestionadas, puestas a reposar
por otros actores políticos. Bueno, es el caso de Monreal en las iniciativas y de repente a veces pasan cosas que van de largo. No hay nadie que se oponga, ¿no? Por ejemplo, cuando lo de la secretaria Nale, pues resolver que ya no se iba a aceptar la generación de energía por privados, por inversiones hechas en energías limpias, pues nadie en el gabinete, nadie en el espacio de ese gobierno de la llamada cuarta transformación se opuso hasta que de repente empezaron a ver que había una reacción importante, incluso internacionalmente, que iba a llevar a litigios, y entonces empezaron a temperar la posición. Entonces, de repente, como hemos dicho anteriormente, sacan a retosar una idea que es muy de acuerdo a los criterios del presidente, y si no ven oposición, va sobre rieles. Si ven oposición, pueden matizar, y si ven mucha reacción y un freno determinante, que pueda ser determinante a su iniciativa o a su criterio, entonces detienen o suspenden el avance, ¿no? Yo creo que he dicho en otras ocasiones, en otros temas, que a veces lo que se cambia es el modo, no el objetivo. Se cambia el modo, que el modo incluye forma, ritmo, etcétera, etcétera, temporalidad, tiempo de implementación, pero no el objetivo. El objetivo creo que sigue siendo el mismo. Y el objetivo sigue siendo, para mí, a año y medio de distancia, ejercer un gobierno donde desactiva toda la forma, de alguna manera, de vida del mexicano, para lograr que esa vida del mexicano ahora dependa casi en su totalidad de la voluntad, del recurso, del programa, de la inscripción en el padrón, de todo lo que sea de interés político del presidente. Oye, Luis, disculpa que te interrumpa. Acá decir de interés político del presidente. Yo no sé, yo imagino que yo soy presidente, Andrés Manuel, y ya tengo todo mi esquema armado de cómo voy a llevar. Nada de lo que hace él está improvisado. Ya su mente lo tiene bien hecho. O sea, nada de que se me ocurrió, no. Tiene un proyecto bien definido y hasta dónde ir. Y tengo realmente a mis súbditos, o sea, yo soy el emperador, y lo he dicho, y tengo mis súbditos que que quieren que me hagan, están hechos para que el traje que quiero me lo estén armando. Y eso es grave, porque realmente, lo he dicho, no existe o no hay voces que se opongan. En el gabinete jamás se van a oponer, pero no hay voces fuera que se opongan. Sí hay voces que se opongan dentro y fuera. Hay voces que se opongan dentro, que pues hubo significativas renuncias al gabinete, por un lado. Hubo un pronunciamiento en una mañanera del presidente muy claro diciendo: pueden opinar lo que quiera mi gente, pero finalmente si yo digo que se hace, se hace. O sea, a ver, no es que no haya quien diga lo contrario del presidente, nada más que en este esquema se va a hacer lo que el presidente diga. Y fuera de su espacio de control cercano, definitivamente hay mucha gente que lo dice, nada más que así le va. ¿Por qué? Porque el presidente ha sido capaz de ubicar como traidores, como corruptos, como lo que sea, como que alguien le pagó, como que tiene interés político, como conservador, o cualquier razón por la cual se ubique en una opinión enfrentada a él, y le lanza todo el poder del Estado en su contra, ¿no? Y así han salido de medios de comunicación muchos personajes conocidos, y pudiera decirse, como se ha dicho, nada más que con mentira, que antes no cuestionaban y ahora se dedican a cuestionar, y eso los deja claros en la oposición al cambio de México, ¿no? Pero bueno, lo que sucedió esta semana ya descalifica esa argumentación, cuando una gran colaboradora para que el presidente llegara, no nos podemos abstraer que una de las razones por las cuales pues se alentó o creció la censura a la pasada administración fue la investigación de Carmen Aristegui y su equipo respecto de la Casa Blanca, la llamada Casa Blanca. Es más, si
todos los analistas, comentaristas que revisaron el sexenio anterior, todavía cuando el sexenio se daba, ubicaron dos momentos o dos temas que impactaron muy fuertemente la administración de Peña Nieto, que fue la Casa Blanca y Ayotzinapa. Pues la Casa Blanca fue Carmen Aristegui y su equipo. Alguien que era víctima del sistema, cuando decía supuestamente cosas, supuestamente y realmente, cosas que no le gustaban al gobierno en turno, ¿no? Bueno, pues así se fue identificando cada vez más con la propuesta o el propósito de Andrés Manuel hasta que AMLO llegó a la presidencia. Y nunca se pensó que Carmen Aristegui volviera a pasar por un momento difícil en su vida, independientemente que nos guste o no nos guste su estilo. Es una comunicadora que persistentemente ha cuestionado al régimen. Dejó de hacerlo ahora cuando llegó a quien apoyó para que llegara presidente, Andrés Manuel. ¿Y qué pasó? Pues obviamente terminó llegándole a su casa. El problema, la manera de conducir este país. ¿Por qué? Porque nunca pensó Carmen Aristegui que colaborando tanto con Andrés Manuel para que llegara a la presidencia, llegado a la presidencia se condujera totalmente inflexible a cualquier opinión discordante a la suya. Entonces, en buena medida, muchos de los que apoyaron a Andrés Manuel y los que lo siguen apoyando es que creen que va a ser de tal manera y terminan dándose cuenta que no es cuando les pega a él. Porque desgraciadamente, no solo es desgraciado, o sea, no solo es desafortunado que le haya pasado eso a Carmen Aristegui, sino que desgraciadamente haya tenido que pasarle a Carmen para que se dé cuenta que Andrés Manuel y su gobierno no es lo que ella creyó que iba a ser y por lo cual se apostó. Entonces, bueno, ¿hay voces discordantes? Sí, muchas. Nada más que el presidente ha sido muy atinado, yo digo, es muy eficaz comunicacionalmente, de ubicar las culpabilidades en campo ajeno, ¿no? Es gente que no para nada acepta él haberse equivocado, él no tener el criterio adecuado, sino simple y sencillamente si hay algo que discrepe con su mundo, con su realidad, la realidad que él tiene en la cabeza o con su propósito, ahí está la culpabilidad. Por eso digo que ubica la culpabilidad en campo ajeno. A ver, si nos califican mal crediticiamente, es que estos obedecen a intereses oscuros de dominio del país. Si resulta que bajan las inversiones por tantas señales que da de temor al inversionista, lo que pasa es que esos maliciosos quieren que fracase el gobierno mexicano, que fracase México, para que el mexicano se sienta agraviado por eso, ¿no? Si ahora se pierden empleos, pues es muy fácil para él. Él no tiene culpa, la tienen los empresarios, ¿no? Si hay delincuencia en este país, es culpa del modelo neoliberal que no le dio oportunidad a esos pobres ciudadanos y se tuvieron que arrojar a la delincuencia. Como si en países donde hay muchísimos mejores niveles económicos no hubiera delincuencia. Hay menos, sí, claro. La pobreza o las carencias son un fuerte motivador para buscar cómo satisfacerlos en la calle, aunque sea de manera ilegal. Pero todo ubica él, en la culpa, toda lo ubica, te digo, en campo ajeno. Entonces resulta que ese presidente o el candidato en el que creyó gente como Carmen Aristegui, hombre, era un candidato que señalaba en la presidencia de la República toda la responsabilidad de lo que sucedía en este país. Si no había crecimiento, era culpa del presidente y debía renunciar a él, y cuando menos su secretario de Economía, ¿no? Ahora resulta que pasa y el presidente, él, no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Ahora lo que hay que hacer, como ya no me checan las cifras y ya no puedo decir que soy bueno, pues desaparezcamos el modelo de medición de la falta de crecimiento del país, ¿no? Ahora ya no importa.
Antes sí importaba, en la campaña importaba que eran unos bárbaros, unos ineficaces, unos corruptos, que producto de esas faltas de valor, de conciencia y compromiso como gobernantes con el pueblo, hacían crecer este país al 2%. Él lo hace decrecer y no tiene culpa. Es culpa del modelo neoliberal, es culpa del país que le heredaron, es culpa de todos menos de él. Mira, ahorita lo mencioné brevemente la cuestión de los empleos, pero me parece que hay que recalar un poquito en eso. Se perdieron el año pasado 300,000 empleos. Él dijo que no, él cuestionó las cifras. Se le dijo que de seguir así por la baja de inversiones, por la falta de certeza al capital para invertir o el desarrollo de empresas, falta de crecimiento, se iban a perder empleos. Dijo que no. En el primer trimestre, prácticamente antes de que empezara el impacto por la pandemia, se perdieron 500,000 empleos en México. Y ahora él dice que se van a perder 1,000,000, cuando hace unas semanas anunciaba por decreto que él ya había estallado la pandemia en México, iba a crear 2 millones de empleos en el país, ¿no? Y ahora dice ya va a haber la pérdida de 1,000,000. Los empresarios han despedido. Entonces resulta que ese afán de enfilarla en contra de los empresarios, en contra de el que hace empresa y se equivoca, no son los ricos, son pequeñas micros, changarritos, pues resulta que su defensa en favor de los pobres, pues resulta que es la creación de más pobres, ¿no? Porque esos desempleados creo que no son los ricos de su discurso. Y entonces él está golpeando al mexicano promedio, al mexicano de abajo, lo está golpeando con sus políticas y siempre tratando de manipular la comunicación para que se encuentre, se señala por él y el pueblo encuentre la culpabilidad de nosotros. Mira, hay algo... Oye, Luis, discúlpame, aquí, así quiero preguntarte algo. Aquí estamos viendo el modelo, Andrés Manuel, un modelo que está llegando, un modelo chavista, un modelo de izquierda en el cual debemos depender prácticamente todos de él, crear nuevos pobres, depender económicamente o tantas dávidas que están dando sus programas sociales. Pero lo preocupante, todos esos recursos que están dando por todos lados, Luis, si no hay empresarios, si no hay generación de empleos, de producción, de recursos económicos, Yucatán, oye, ¿qué va a pasar? No vas a poder dar constantemente tanto dinero. Y eso es un problema real. Sí, mira, eso no lo aprendió del comunismo, Andrés Manuel. Yo digo que lo aprendió del viejo PRI, del asistencialismo priista que convertía al electorado en clientes, ¿no? Desgraciadamente, Andrés Manuel no entiende lo que hasta ellos entendieron en algún momento, que si no hay una economía que se desarrolle, una economía que crezca, cada vez va a haber menos por repartir. Así es sencillo, como tú lo señalas. Si no hay generación de riqueza, ¿qué reparto? Si no cocinamos un pastel, pues a nadie le toca merengue. Así es sencillo, ¿no? Entonces, él lo que está haciendo primero, cuando menos quiero pensar que así son los tiempos, es destruir lo que hay para luego controlar todos en la dependencia del gobierno. Mira, hace como 2 años hice un programa donde empezamos a discutir, mi interlocutor y yo, respecto de cómo veíamos el gobierno que iba a hacer Andrés Manuel. Y al oír los argumentos de quien lo defendía, que era mi interlocutor, yo le terminé diciendo hace aproximadamente 2 años eso. Le dije, entonces me estás planteando que vamos a iniciar el sexenio del resentimiento. Y de alguna manera, viendo a año y medio de ejercicio gubernamental casi, veo que en buena medida es así. Y no solo es así por casualidad, sino porque se alienta que sea así. Todos los días se le dice, como yo lo he dicho en tu programa anteriormente, en las mañaneras se le enseña a los seguidores de Andrés Manuel a argumentar en contra de los que difieren de él, ¿no?
Entonces, a ese juicio del resentimiento pudiéramos añadirle otras cosas, ¿no? Pudiéramos añadirle que ese resentimiento ahora se traduce prácticamente en un aliento de que no solo hay que estar resentidos, sino hay que buscar cómo contra el que se está resentido que tiene, deje de tener, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que muestra la acción legal que ejercieron, o por la vía jurídica, con aprobación del Congreso, el gobernador de Puebla, Barbosa, Miguel Barbosa. Entonces, y que además no es una cuestión casual, ¿eh? Ya lo defendió en las mañaneras Andrés Manuel. Él dice que están mal los que se oponen. Entonces, a ver, cuando se dice estos son los criterios de Andrés Manuel y la gente dice, no, son iniciativas a título personal. No, es el criterio de Andrés Manuel. Andrés Manuel no está buscando que los que no tienen tengan, sino los que tienen que no tengan, para que cada vez haya más gente supeditada a su voluntad. O sea, él, ¿por qué vía quiere anular la libertad de los individuos del pueblo mexicano? Por la vía de hacerles fracasar la economía. Entonces, él está empeñado en eso. Y como se está dando y le está yendo bien, de alguna manera lo único que tiene que manejar es la comunicación. Es los datos que son negativos, hay que buscar quién tiene la culpa. Y todo el tiempo dar un mensaje positivo de que no está pasando nada, ¿no? Cuando empieza la pandemia, no pasa nada. No hay que ponerse cubrebocas, no hay que usar gel, abrácense, salgan a la calle, no pasa nada, no va a pasar nada, son unos alarmistas que quieren que fracasemos, etcétera. Pues ahorita ya dice 1 millón de pérdidas, 1 millón de empleos perdidos. A ver, no pasaba nada. Y todavía seguimos convencidos, la mayoría de los mexicanos, así lo dice cualquier muestreo de opinión, no creen en las cifras que está dando el gobierno mexicano, hombre. Ahorita nos estamos dirigiendo a la reapertura en el país, a la desesperación inclusive de la sociedad por la reapertura, porque ya no tienen ingresos y si el gobierno no los ayuda, no tienen ni qué comer y están usando la manifestación pública e impedirle el tránsito a otros con tal de conseguir unos pesos para comer. Estamos llegando a eso y Andrés Manuel sigue ajeno a buscarle solución a las necesidades. Sigue apretando más. O sea, de aquel que tú estás con dificultades para respirar y en lugar de traer una mascarilla de oxígeno, te está tapando la nariz, ¿no? Te está apretando el cuello. A ver, entonces el propósito, perdón, no, por las acciones veo cuál es el propósito y el propósito es asfixiar al pueblo mexicano para que luego dependa de la caridad. Entonces, ¿dónde está esa parte que muchos defensores de Andrés Manuel han dicho que apoyaban a AMLO porque AMLO nos hacía, dicen ellos, nos hacía ver que México tenía esperanzas, que México podía pasar de la pobreza al bienestar, que podía pasar de la corrupción a un país honesto, a un país que se ahorrara, hasta en lo práctico, ahorrara dinero por esa corrupción, porque este pueblo es aspiracional, ¿no? El pueblo mexicano aspira y vio en Andrés Manuel quien respondiera a esa aspiración, a esa esperanza de un futuro diferente y mejor. Pues, híjole, yo creo que la aspiración de repente se va a convertir en expiración, ¿no? Tenemos un presidente que lejos de ayudarnos a superar las deficiencias de nuestro pasado, se está dedicando a dinamitar nuestro futuro. Es difícil, es duro, porque creo en ese concepto. La política es una actividad que debiera generar esperanzas, es decir, debiera ser la construcción de nuevas y mejores realidades. Para eso es la política, para eso se inventó, para suplir la guerra, que era el exterminio del diferente, del adversario. La política se inventó para generar acuerdos que construyeran una mejor realidad. Por eso digo que la política es una actividad en sí generadora de esperanza. Yo creo que la política que hoy se hace en México es totalmente contraria. Creo que hoy a los que le genera esperanza es porque les ha alimentado
de ideas equivocadas, de un bienestar que no existe, de una serie de mentiras, de una serie de desviaciones. Siempre cree que es suficiente y pareciera ser que lo es para seguir contando con los adeptos, que el pueblo está feliz cuando realmente el pueblo está necesitado y le está golpeando el propio presidente irresponsable de que esto no sea así. Con venderle al pueblo mexicano su lucha contra los ricos, está creando más pobreza en México. Difícilmente va a haber recursos más para repartir mejor a los mexicanos. Nos vamos a una realidad todavía año y medio difícil y lastimosamente el presidente está siendo el responsable de ello. Dolores Correa, gracias, como cada martes, concreto, preciso y conciso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.